Ya, ahora sí. Ya mira, hay que entender algo de las prestaciones. No sé si quiere que partamos con las prestaciones o un poco la pregunta del foro. Como usted decida, profesor, si lo puede relacionar ahí, usted lo Ya. va... Vamos a relacionar un poquito. Lo que pasa es que hay que entender que tenemos la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y esa ley, más otros cuerpos normativos, como algunos decretos, incluido el Código del Trabajo, que no es un decreto, que es un código. Desde el punto de vista legal, para nosotros van a existir las leyes, decretos, ¿ya? Y códigos. Pero sobre eso también está la Constitución Política del Estado de Chile, que eso es lo que a nosotros en el fondo nos manda como un cuerpo legal primario. No voy a Claro, discutir si la Constitución es buena o es mala, porque eso no es un ámbito de mi trabajo, ¿ya? claro, Y de la aparte, prevención. exactamente, o sea, no aplica mucho en ese contexto. Ahora, hay un documento o algo que nosotros no hemos nombrado, pero yo se lo he mencionado en algunas clases, que es la famosa norma chilena. Y con ustedes hemos visto algo, algunos elementos de la norma chilena 436, que hace referencia a lo que es prevención de riesgos laborales. Ya. Las normas chilenas, claro, uno puede decir, ah, perfecto, es una norma legal. Perfecto, es una norma legal. Sin embargo, si no existe algún decreto o algún otro cuerpo normativo que nos digan, utilicen esta norma, esa norma es de uso voluntario, no es de uso obligatorio. Por lo Ya, tanto, ahí tenemos un tema, porque esa norma chilena a mí me gusta bastante porque te clarifica y te muestra ciertos elementos que la ley chilena no muestra. O sea, por ejemplo, cuando ya tengamos ramos más adelante que tengan relación con emergencia, ustedes van a decir, pero profe, ¿cómo no hay un cuerpo legal que obligue directamente así, de frentón a un plan de emergencia? Sino que hay algunos cuerpos legales que te tiran como por la tangente o que te mencionan las estructuras de un plan de emergencia. Entonces, ahí tenemos un tema. Dentro de los expertos en prevención de riesgo de nuestro país, ha habido un tema que incluso está hasta en foros, pues ustedes quieren investigarlo, de que gustaría que la norma china 436 fuera obligatoria, ¿ya? Y que hubiese algún cuerpo legal que lo diga, ¿sabes qué? Utilicen esta norma, porque a nosotros nos daría en muchos aspectos más libertad y más herramientas a la hora de hacer prevención de riesgo. Y eso es un tema que es bien carente en nuestra normativa. Por eso que en el taller 1, que ya es subir video, para que lo vean para mañana, ahí van a voy a empezar como a mencionarles un poco ese tema, que en la práctica para nosotros igual a veces es un poco complejo. Ahora, ¿por qué yo digo que me gustaría que la 436 fuese obligatoria? Porque eso también ayudaría a un poco la pregunta que hicieron en el foro de duda y consulta. Ya. Tenemos la 436 que nos dice varios elementos. Uno del plan de capacitación, que te establece un mínimo de horas de capacitación anual por cada persona en tema de seguridad, etc. Ahora, la 436 tiene una componente y una base bien importante que muestra elementos de otras normativas chilenas. O sea, es como un resumen de lo importante, pero no es obligatorio en sí, pero hay ciertos elementos que ya están por ley, o sea, para que no suene tan enredado, pero hay que considerar también ese elemento. Nosotros en prevención de riesgo, legalmente si tipificamos nuestra función, nosotros somos asesores. O sea, nosotros en cierto aspecto tenemos que cumplir lo que dice el espíritu de la ley, que en el fondo es asesorar a la empresa en el control efectivo de sus riesgos y de los riesgos en general, de la empresa en sí. Sin embargo, nosotros somos asesores, la empresa nos contrata para aquello, pero nosotros tenemos una limitante bajo ese punto de vista, que es el acceso a recursos. Por lo tanto, nosotros vamos a asesorar a la empresa y ya cuando haya que implementar algún tema asociado a recursos, que prácticamente el 90% de nuestra pega, la empresa va a decidir si lo hace o no lo hace. Entonces, ahí uno se pregunta, entonces, ¿para qué nos contratan a nosotros? ¿Y para qué nos tienen a nosotros? Ya.
el decreto Supremo 40, que es el decreto que tenemos que ya empezar a ver ya en la segunda unidad, hace referencia al Departamento de Prevención de Riesgos y también hace referencia bajo qué parámetros una empresa debe tener un experto en prevención de riesgos, ¿ya? Para que también lo empecemos a interiorizar aquello. Entonces, bajo cierto punto de vista, nosotros tenemos una libertad de trabajo, que en el fondo es asesorar ¿ya? Ahora, la superintendencia, dentro de uno de sus fallos, o una de las consultas, una de las respuestas a las consultas que le han hecho los empleadores, deja claro eso, lo remarca, que lo que corresponde a implementar o ver temas de fondos para poder hacer trabajo en prevención de riesgo, eso queda a libertad del empleador. Él decide si lo hace o no lo hace. Ahora, uno se pregunta, macho, vaya, entonces eso es como que nos deja amarrado de manos. Sí, nos deja amarrado de manos. Y va a ser así. Pero eso que en cierto aspecto es como la lucha de nosotros de la prevención, como es una cosa día a día, ¿ya? En algunos aspectos. Y esto también va a depender de la empresa. O sea, no todas las empresas van a trabajar o van a ver la seguridad del mismo punto de vista. O sea, hay empresas de que para ellos su trabajo parte de la seguridad. Y otras empresas que no. Otras empresas hacen las cosas por cumplir, ¿no? En fondo, para ahorrarse problemas, ver temas con la ley. Es como el estudiar. Muchos estudian porque les gusta, muchos estudian porque le dijeron que estudiaran, y otros no estudian porque no les gusta, u otros lo ven como una obligación. ¿Ya? Y eso viene también un tema de libertad libre albedrío y cómo uno persona o cómo la empresa lo puede ver, desde esos dos puntos de vista, más o menos para un contexto. Ahora, las empresas hay que entender de que tienen que también cumplir un rol social, que en el fondo es hacer lo que ellos estiman o para lo que están concebidas, pero también cumplen un rol y una responsabilidad social para con sus trabajadores, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno asesora en prevención de riesgo, les dice a la empresa, oye, hay que hacer esto, 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 no es solamente para dar cumplimiento a las leyes, sino que también la empresa va a tener distintas responsabilidades para con sus trabajadores. Y eso pasa por un tema de la famosa responsabilidad civil y penal. Eso es una clase, lo vamos a ver un poco más adelante. Yo creo que ya próximo módulo, el próximo año, porque hay que tener varios conceptos previos bien trabajados para poder, ¿cómo se llama? Para poder tenerlo claro. ¿Ya? Por lo tanto, si el empleador sabe que tiene que hacer algo, se le informó una condición, una situación, y él no quiere hacer caso a eso, en la práctica no es responsabilidad del experto en prevención de riesgos, va a ser responsabilidad del empleador. Y él tendrá que asumir las distintas consecuencias, ¿ya? Tanto en temas de lo civil como en lo penal. O sea, pagando una pena efectiva en cárcel, o en su efecto pagando una cantidad de dinero a los afectados. Entonces, Indemnizaciones. exactamente, sí. La indemnización, ya, cuando uno empieza a hablar de lucas o de plata en prevención de riesgo, uno lo empieza a tomar de los costos directos e indirectos, ¿ya? Yo no sé por qué la prevención de riesgo lo toma así, porque el significado de costo y gasto son cosas distintas. Costo es lo que tú inviertes y luego tienes una devolución. Y el gasto es lo que tú inviertes, pero lo pierdes, porque no tienes una devolución de aquello. Y la prevención de riesgo toma como un mismo concepto, varios libros. De hecho, hasta el control de pérdidas y el libro de Frank Beer, que es como el padre de la prevención de riesgo, lo toman así. Entonces, el tema de hacer seguridad y hacer cosas así, y cumplir con las distintas leyes, es también tener un tema de costos, o sea, los costos asegurados y los no asegurados. Los asegurados es lo que tú vas por un seguro, pero también hay un tema de los costos no asegurados, que esos son por pago de indemnizaciones, muchas veces. Porque no creo que haya un seguro que te cubra el pago de una indemnización a una persona. O sea, eso es como medio raro, medio complejo de verlo así. Por eso que hay veces que hay que tener claro de que el no hacer prevención de riesgo te implica, y tener un accidente en su distinta magnitud, te
que implica un tema de tener que asumir una responsabilidad civil y penal, y también un tema de lo penal, perdón, de lo civil en este caso, que viene asociado a un pago, de una indemnización o un pago a terceros. Entonces, ahí también las empresas se dan cuenta de que la prevención de riesgo no pasa solamente por tener a un experto en prevención, sino que darle las herramientas y permitir que haga su trabajo. O sea, si por ejemplo, y me ha tocado verlo, no en mi experiencia como trabajador, sino que ver casos de que una investigación de accidente revela, por ejemplo, que un supervisor hizo mal, no hizo su trabajo, no lo hizo. Entonces eso en la práctica, ¿qué implica? Que él tiene que asumir una responsabilidad civil y penal. Y eso pasa. O sea, hay una cantidad importante muchas veces de supervisores o expertos en prevención que no hicieron su trabajo y tienen que pagar de una forma u otra, ¿ya? Hay un PPT que se los voy a compartir más adelante, que hace de un estudio jurídico, que hace referencia del concepto de responsabilidad civil y penal, pero asociado tanto a la empresa como a los trabajadores. Ahora, en legislación nosotros también vimos y contextualizamos un poco más el concepto de accidente del trabajo, que es toda lesión que sufre un trabajador a causa con ocasión del trabajo y que le produzca una incapacidad o la muerte. Ya. Ese es el concepto puro accidente del trabajo. Sin embargo, ¿qué sucede o qué pasaría si el trabajador él mismo genera un accidente? ¿Yo lo puedo tipificar como un accidente de trabajo? No. Bajo ningún punto de vista. Y eso, chiquillos, se va a tipificar como una negligencia, y una negligencia inexcusable, ¿ya? Que en el fondo es lo que puede arrojar una investigación de accidente. Ojo, una investigación. No yo puedo decir, ah, no, esto es negligencia por parte del trabajador. No. Legalmente hablando, el único ente en una empresa que hace una investigación de accidente, teniendo sobre 25 trabajadores a 26, es el comité paritario de higiene y seguridad. Y ellos son los que están validados por ley para determinar si un accidente es o no una negligencia por parte del trabajador. ¿Ya? Entonces, hay que siempre tener bien claro esas cosas, ¿ya? ¿Qué responsabilidad podemos tener nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? O sea, la misma superintendencia nos dice que nosotros podemos asesorar, podemos hacer cosas, pero a la hora de tener recursos para hacer nuestros trabajos, eso ya depende del empleador. ¿Ya? Por si acaso, para que lo tengamos bien en mente. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna consulta o duda de la PPT, de la presentación, de las prestaciones? Disculpen que sea majadero, pero ese silencio incómodo de ver las cámaras apagadas, micrófonos bloqueados, y que no hagan preguntas, chiquillos. Si ya la evaluación del primer módulo viene la semana subsiguiente, la próxima semana no hay un receso. ¿Ya? Así Profesor, una que, consulta. dígame, Rodrigo. En el video que usted me enviaba, hablaba de ¿Mm? las prestaciones económicas ¿Sí? y decía que obviamente que van por tramos, así como dependiendo como del nivel de accidente, donde podía ser ¿Mm? temporal, ¿cierto? Una pensión de invalidez y todo eso. ¿Sí? Y que eso lo decidía un comité. ¿Cómo es ese tema? ¿Hay una comisión? ¿Cómo? Yo he escuchado que la Ya. comisión médico regional, si no me equivoco, se llama, que Es la decide Comere. cómo el... Ya, ¿Mm? que decide cómo se cataloga el accidente para ver el tipo de prestación pecuniaria. ¿Eso cómo es más o menos en la práctica? Primero, la prestación, o sea, hace rato que no escuchaba ese término, prestación pecuniaria, independiente que yo ya lo haya mencionado, pero hace rato que yo no lo escuchaba. Mira, en primera instancia hay que entender cómo funciona o cómo es la tramitación de un accidente. Eso hay que tener bien claro. Y en primera instancia, lo que uno va a hacer para trabajar con un elemento que se llama la famosa DIAT, que es la Declaración Individual de Accidente en el Trabajo. ¿Ya? Más adelante vamos a ver una DIAT y voy a explicar cómo es su estructura. Lo importante de la DIAT, que es el documento primario a la hora de yo poder hacer ingresos de un accidentado. La DIAT es la Declaración Individual de Enfermedad Profesional. O sea, ante un accidente y una enfermedad, tengo dos documentos para hacer ingreso al trabajador, ya para que el sistema empiece a funcionar. Cada uno independiente. Ya. Ahora, cuando uno tiene un accidente,
lo primero que te van a pedir va a ser el contrato de trabajo, primero. Segundo, aparte del contrato de trabajo, va a ser las 3 últimas liquidaciones de sueldo. ¿Ya? Ahora, ¿para qué se utiliza esto? Bueno, también te van a pedir lo más probable que sea, aparte de la DIAT, el contrato de trabajo, las últimas liquidaciones. ¿Ya? Y esto es más o menos para poder sacar un promedio, para poder hacer el pago de la prestación económica. Cuando tú sufres un accidente, en primera instancia, lo que ve la ley es que tú recibas atención médica. Y de hecho, la misma ley obliga al empleador de que tiene que facilitar el acceso a ella. Ojo, facilitar el acceso. Si tú has sufrido un accidente grave de caída de altura, el empleador lo más probable es que no te pueda trasladar, porque ese traslado de la persona es altamente crítico. Entonces aquí vamos a tener un tema de que si yo lo traslado por las mías y el trabajador tiene un tema o se le acrecenta su consecuencia o dolencia, nosotros vamos a subir una responsabilidad. ¿Ya? Por eso la ley dice facilitar el acceso a. O sea, en ese caso, facilitar el ingreso, por ejemplo, en ambulancia o un rescate. ¿Ya? Eso se entiende así. Entonces, mientras tú estés con un accidente, la mutualidad dice, perfecto, veo el contrato y veo las liquidaciones, ok, efectivamente el trabajador está en la empresa, o sea, está prestando servicio. Y la misma DIAT te va a indicar qué es lo que estaba haciendo para en primera instancia ver realmente si es un accidente del trabajo y empezar a funcionar con las prestaciones. Primera instancia, prestación médica, para que la persona pueda empezar ya a rehabilitarse y a tratar la dolencia que es lo que le origina el accidente. Ahora viene la prestación médica, o sea, perdón, la económica. Y la prestación económica va a reemplazar lo que tú no estás recibiendo de sueldo. Cuando tú estás bueno y sano, sin ningún accidente, sin nada, la ley presume de que tú tienes una capacidad del 100% del cuerpo tuyo para poder realizar trabajo. Y eso es capacidad de ganancia. O sea, tú vas a recibir tu sueldo íntegro. Sin embargo, mientras tú estés con un accidente del trabajo y estés con las consecuencias y todo lo demás, vamos a tener que ver bien cómo tú puedes seguir recibiendo tu remuneración. Porque en ese caso tu capacidad de ganancia es 0 mientras dure la licencia. Y para eso viene el tema de prestación económica. Ahora, va a ser temporal, ¿ya? O va a durar, en primera instancia, va a durar lo que diga el médico tratante de lo que va a durar. O sea, por ejemplo, una fractura expuesta o una trizadura de hueso, lo más probable que implique placa, implique una cirugía para colocar una placa, después para retirarla y todo eso. Y eso va a ser un tiempo. Eso mientras dure todo ese tratamiento y tú ya salgas rehabilitado sin dolencias, a ti se te va a pagar. Ahora, en la presentación hacía referencia de un parámetro en semanas. ¿Ya? Y ese parámetro en semanas, se lo digo de inmediato, 104 semanas, o sea, un poco más de casi 2 años. Ahora, si la persona no queda bien y queda con una pérdida de capacidad de ganancia de tipo permanente, o sea, no va a quedar como, por ejemplo, va a quedar con una incapacidad del 40, 50 o 60%. Nosotros como expertos en prevención no somos quien para decidir eso. Y eso lo va a definir una comisión médica. Esa comisión médica va a estar conformada por el médico tratante, ¿ya? Y una comisión que se forma, que se genera. Ahora, la figura a veces es un poco compleja, porque uno dice, ya perfecto, la mutualidad está dando la prestación médica, tiene un médico tratante, pero es todos los antecedentes para ya empezar a definir bien cómo se va a tipificar esto y cómo viene un tema del pago ya de una pensión ya de invalidez permanente en el tiempo por una pérdida de capacidad de ganancia, eso lo tiene que ser una comisión médica. Entonces, lo más probable sea que el médico tratante envíe toda la información a esta comisión tenga algún médico que pueda ver al trabajador accidentado y ver todos sus antecedentes también para servir un poco como de contraste y poder empezar ya a tomar los distintos elementos y vía comisión decidir y definir bien cuál es el grado de invalidez y este grado de invalidez dejarlo sujeto a una pensión. Y la pensión va a tener tramos, ¿ya? O sea, sobre un 15, un 40, un 70, ya sobre un 70%.
Pero eso en la práctica es un trámite. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, acá dice, dicho beneficio puede recibirse por un plazo máximo de 104 semanas. Pero si al término de ese plazo aún permanece incapacitado para trabajar, el organismo administrador deberá otorgar transitoriamente una pensión de invalidez total. O sea, acá hay un tema, que muchas veces el tiempo en el cual se va a tratar para que un trabajador pueda declararse ya con una incapacidad permanente en cualquier grado, va a ser bastante amplio, bastante largo ese periodo de tiempo. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos nosotros, ¿y cómo un trabajador vive? ¿Cómo va a recibir dinero? Mientras se sigue viendo o tramitando realmente ese tema en específico, por incapacidad temporal, y entonces decidir ya si la persona es inválida o va a tener un grado de invalidez, se le va a otorgar una pensión por un periodo de tiempo. O sea, se va a asumir, mientras se hace el trámite, perdón, que la persona es inválida un 100%. ¿Ya? Rodrigo, eso es más o menos como para poder responder un poco tu pregunta, ¿ya? Porque es como lo más conciso en realidad. Ya, sí, profesor, ¿Mm? se entiende. Ahora, ¿qué otra consulta más, chiquillos? Profe, ¿Sí? Dígame, Consuelo. referente al tema de la investigación, ¿Mm? lo que pasa es que yo hablaba con mi papá y hace algunos años atrás él vio un accidente de uno de sus amigos, ¿Ya? que dice que ellos estaban trabajando en un poste y tenían que hacer como unas instalaciones eléctricas. ¿Ya? A lo que dice que su amigo se bajó y fue a hacer no sé cualquier cosa y cuando volvió él se subió al poste equivocado que tenía como la corriente sin haberla cortado. ¿Ya? Y él se equivocó. Entonces, al momento de que él sube, eh, ¿cómo puedo explicar yo que él se equivocó al subirse de poste? Es que en la práctica, primero que todo, a ver, hay que entender algo. Cuando uno trabaja con electricidad, desde mi perspectiva, es uno de los trabajos más críticos. O sea, el mínimo error que tú cometas, vamos a tener una consecuencia. Y no son consecuencias leves. O sea, va a también depender del tipo de corriente, aunque uno trabaje, si es continua o alterna. O sea, no es lo mismo trabajar con 220 que con 360. Y después viene el concepto de tensión, que no es lo mismo que trabaja con baja tensión, tensión media o alta tensión, que viene asociado, por ejemplo, a un sistema de postaje. ¿Ya? Primera instancia. Segunda instancia, ahí hay que ver un tema. Yo no sé cómo lo harán para el tema de poder planificar los trabajos. Eso en primera instancia. Porque cuando uno hace una investigación de accidente, lo que uno empieza, por ejemplo, a recopilar es información. O sea, primera cosa, el trabajador, veamos su contrato de trabajo y veamos, por ejemplo, el libro de asistencia, para ver si realmente él estaba trabajando, aunque parezca ridículo a veces, pero también para ver bien lo que él estaba haciendo, si también se condice con su trabajo. Y eso te lo define en contrato de trabajo, primera instancia. Segunda instancia, uno ya empieza con la documentación más fina. Si tiene todos sus procedimientos y todos sus elementos de protección personal. Segundo. Tercero, uno ya empieza a ver la planificación de trabajos. Y acá uno se da cuenta, por ejemplo, si para sector 1, sector 2, sector 3, qué trabajadores estaban y también por ejemplo, qué supervisor a cargo. Por lo que yo he visto, muchas veces en trabajo eléctrico, ellos trabajan directamente con un supervisor, ya por un tema de que si les pasa algo, para poder avisar y poder dar las maniobras básicas de primer auxilio, ya, o sea, por el tipo de trabajo que tienen. Ahora, allí había que investigar bien por qué el trabajador se equivocó de subir de poste, o se equivocó de poste en realidad. Eso es un tema. Sí. Porque si tú me preguntas, para mí, bajo lo que tú me dices, sin saber mayor información, lo más probable que sea es una falla en la planificación. ¿Ya? Que es lo que yo podría ver o darme cuenta. Y en la práctica, ahí en ese aspecto, ¿qué se hizo? Quizás no se cumplió, por ejemplo, una orden de trabajo.
Entonces, la pregunta del Yo millón creo es, que debe ser algo que haya pasado como muy extraño para que él se equivocara De poste. de poste. algo fortuito, Y profesor, ¿Cómo pero un poquito, un uno profesorcito, ¿sí? lo explica? Es que en ese caso, yo lo que habría ahí, o vería, podría ser una falla en la supervisión. ¿y qué pasaría si es que la Mm. empresa no se haría como cargo de eso? Es que se puede, a ver, pero cargo de eso, ¿en qué específico? Porque, por ejemplo, mire, o sea, es otro caso. La mamá de mi cuñado, ¿Mm? ella trabaja en cocina y ella ¿Ya? se le dio un fondo de sopa y se quemó el cuerpo. Y como que la Opa. empresa no se quería hacer cargo de eso porque fue error de ella. ¿Qué se haría en ese caso? Ya, es que aquí, a ver, lo que pasa es que vamos a tener que tipificar algo primero que todo. Ya, no es que no se quiera o no hacer cargo. En primera instancia, lo que se tiene que hacer es tomar a la persona y brindarle primer auxilio. ¿Ya? ¿Ya? O sea, eso en primera instancia. Ahora, el que se quiera o no se quieran hacer cargo ya es un tema medio delicado. Porque primero que Sí, todo, po. la persona se accidentó en el lugar de trabajo, Sí, po. haciendo su trabajo. Ya. Ahora, un fondo de sopa o de caldo o con agua caliente no es algo liviano. O sea, hay fondos de 20, 30 litros, 30, Sí, 40. era grande. Y lo más probable es que por el tamaño la persona lo haya levantado a esta altura para poder moverlo de un punto Sí, a otro. ¿Ya? Porque a veces cuando las personas son más pequeñitas hay un tema con eso. claro, pues ella es bien bajita de estatura y se quemó casi la mitad de su cuerpo. Sí, y esas quemaduras son bien complejas. Entonces la pregunta es, yo lo tipificaría bajo ese punto de vista, es que es complejo decir si o no accidente si uno no maneja más antecedentes, ¿ya? O sea, Sí. es como por ejemplo cuando ocurrió el accidente en Huasco en un muelle de embarque de una grúa, ¿ya? A mí me ¿Ya? preguntaron muchas veces si para mí qué era o no era accidente. O sea, yo le decía, no puedo hablar de eso porque yo primero que todo no trabajo en la empresa y no manejo mayor cantidad de antecedentes con respecto a eso. O sea, cuando uno quiere hablar de un accidente, uno puede hablarlo ya cuando uno maneja todos los antecedentes y ya ha pasado un tiempo, ¿ya? Pero cuando ocurre un accidente complejo, hay que entender de que hay una persona afectada. Entonces hay que tener como ese tratamiento a veces. Entonces, mira, en primera instancia tiene que hacerse, llevar a la persona para la atención médica, ¿ya? Y empezar a hacer la investigación de accidente. Porque eso va a funcionar así, y recién cuando se haga la investigación, se ve o se dice, ¿sabes qué? Sí, es por negligencia por parte del trabajador, ok. O si no, no. Porque en ese caso, la empresa tiene que dar los medios para poder hacer ese trabajo. O, por ejemplo, definir un procedimiento que cuando hayan fondos ya con sobre 10, 15, 20, 30 litros, que no se manipule solo. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que no olvidarnos. Existe la ley del saco, que más mente se le dice así. Y esta tuvo una modificación, en los cuales los hombres no pueden levantar una carga superior a 25 kilogramos. Y no me recuerdo bien la cantidad máxima de carga que puede levantar una mujer. En este momento hablaría de memoria. No estoy seguro o no me recuerdo si son 20 o 15 litros. Por lo ¿Ya? tanto, si ya tenemos un tema así, la ley dice, o el reglamento específico para esto, define que deben existir medios mecánicos para poder manipular o trasladar esta carga, ¿ya? Por lo tanto, acá viene un tema de cómo yo empresa, si tengo esa condición, lo puedo hacer, lo puedo implementar. Entonces, aquí viene como la delgada línea entre decidir o no cuál es la forma correcta. Ahora, eso te lo va a arrojar directamente la investigación del accidente. ¿Qué herramienta, qué elemento hay en pos del trabajador? Que cuando ocurra algo así, se tiene que dar una atención médica, ¿ya? Y no se puede negar eso. Entonces, ahí tenemos un tema específico, ¿ya? Ahora, que se quiera o no se quiera hacer cargo, viene ya un tema de la investigación de accidente y también de todo el proceso que pueda seguir el trabajador también, en el fondo. Puede hacer un reclamo a la inspección del trabajo, por ejemplo, ¿ya?
o también la misma mutualidad te va a pedir algo, porque en ese aspecto el accidente es bien complejo. Lo que es quemadura Sí, no tiene un pronóstico en el corto plazo, son secuelas que duran un tiempo, incluso años de por vida, y más si tiene sí, un volumen amplio del cuerpo. O sea, es una tristeza que ocurra un accidente así, porque el nivel de sufrimiento de la persona lo puedo, no lo conozco quizás, pero sí lo puedo comprender. ¿No? Y no es menor. ¿Ya? Y eso es lo que te puedo responder, Francisco. O sea, hay una responsabilidad de la empresa, sí, debe garantizar el acceso, debe tramitar la documentación respectiva y tiene que hacerse responsable hasta lo que la misma ley exige y pida. claro, pues hay que ya las curaciones o eso hubiera terminado, pues, Sí, pero ojo, porque esa es parte de la prestación médica y eso lo va otorgando la mutualidad, ¿ya? mm, O sea, no es que en el fondo la empresa no va a pagar de inmediato. La empresa, cuando ella sí, tiene, pues, cuando tú pagas el seguro, que se va pagando todos los meses, esas prestaciones están cubiertas. Ya. Lo más probable es que muchas empresas dicen, no, es que yo no me voy a hacer cargo de eso y que la persona lo vea por su cuenta, es porque muchas empresas, y esto es como una mala práctica que tienen, no denuncian los accidentes de trabajo. No lo hacen. Y como no hay un accidente denunciado, su estadística sigue funcionando normal nomás. Porque no tienen un accidente contabilizado, no tienen los días perdidos asociados a la licencia contabilizada. Y eso es un tema de las malas prácticas. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacen muchos centros de detención cuando detectan esto? Dicen, ¿sabe qué? Usted dígase su mutualidad porque esto es un accidente de trabajo, no es accidente común. sí. Ahora, por la gravedad de ese accidente, lo más probable es que cuando hayan trasladado al centro de salud, le hayan atendido de inmediato. Sí, porque, por ejemplo, al momento de ella tener el accidente, mi cuñado fue quien la trajo aquí al hospital. Él fue quien la movilizó, porque la empresa como que no hizo nada en el momento. Así que tenemos un fallo de lo que estipula la ley en realidad. Ya que la Sí. ley es clara en la responsabilidad que tiene la empresa para con los accidentes. Y eso es así, o Por sea. último, le hubieran facilitado algo, pero no lo hicieron mm, porque mi cuñado fue quien lo hizo. o sea, es que, claro, que hay un tema, a ver, que yo siempre he dicho, em, trabajos como eso, como lo que es cocina, la gente lo mira en menos, pero implica un riesgo bastante alto. O sea, Sí, no son trabajos sencillos. O sea, eso hay que tenerlo bien claro. Lo mismo, por ejemplo, que lo que hace un personal de aseo. La gente a veces lo mira en menos, pero la gente no se da cuenta que lo que ellos hacen es una pega gigantesca. O sea, miren, hay un estudio que estaba leyendo un tiempo atrás que revela que las mujeres y las personas en general que están trabajando constantemente con productos de limpieza, pasado un tiempo, disminuye su función pulmonar, su capacidad de los pulmones va bajando en el tiempo, ¿ya? Es porque la persona se está sometiendo a condiciones o una exposición crónica a un agente químico, ¿ya? O sea, la gente a veces tiene ese pensamiento de mirar en menos a las personas, pero no se da cuenta que lo que hace la persona a veces con su trabajo está malogrando su salud. Y todo trabajo es digno, o sea, eso es así. O sea, no porque uno tenga muchos títulos o gane más plata que otro, eso no es nada para que uno mire menos a las personas. Si todos somos personas. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos trabajos así como el que tú estás comentando, Francisca, uno tiene que también tener consideradas ciertas medidas de control en el trabajo. O sea, no vamos a preguntar por qué se le resbaló y se cayó ese fondo o esa olla grande a la persona. Lo más probable es quizás que haya alguna falta de orden y limpieza en el suelo, humedad, o esté mojado, ¿ya? O no hayan áreas secas y áreas húmedas bien definidas y separadas, ¿cachai? Que eso es lo claro. importante. O sea, dentro de los protocolos de trabajo con cocinas o con casinos, eh, desde que te revisen las manos cuando tú ingresas, para que no tengan ninguna herida, de algún tema de alguna contaminación, desde el protocolo de una alarma que te marca el día cada cierto tiempo que tú tienes que lavarte las manos, utilizar un gorrito, los guantes, medir temperatura de la comida, mantener áreas limpias y sucias, ¿cachai? La basura bien señalizada, que uno dice, eso es sentido común, eso es por lógica, pero no es así, o sea,
esos protocolos básicos de seguridad muchas veces las empresas no los contemplan, no los toman en cuenta. Y ahí es cuando se producen quizás accidentes, porque no Sí, hacen eso. sí, pues, o sea, mira, ya, por ejemplo, ya, imaginémonos que tú vas caminando, el piso está mojado, tú te caes. Ya, primera cosa, acá hay dos condiciones. Un acto, que es el caminar por donde uno no debía, y una condición, que es el piso mojado. Pero la pregunta mía, ¿por qué el piso está mojado? Sí. O sea, chiquillos, muchas veces los accidentes ocurren por cosas así de incomprensibles. Cosas así que no correspondan. O sea, cuando uno trabaja, por ejemplo, con productos químicos, hay una regla básica, que nunca debes tenerte un producto químico en una botella de bebida. Porque ¿qué pasa si por ese motivo hay una botella igual a esa, que tenga bebida, o tenga algún líquido, y tú por error tomas la que tenga la sustancia y la ingieres? De ahí que el 99% de los accidentes ocurren por una causa humana. Por eso es importante investigarlos. Porque yo les puedo a ustedes, por ejemplo, explicar el tema de las prestaciones, que el sistema mutual tiene esto. Claro, eso es así. Pero las consecuencias que tiene una persona al sufrir un accidente es como los fome. O sea, un accidentado no sufre solamente él, sufre su entorno, sufre la familia. Y después la empresa, al tiempo, después va a tener que darse cuenta de que, oye, ya no va a tener que estar pagando este porcentaje, sino más porcentaje, por esto, por esto, por esto. Entonces ahí las empresas se dan cuenta que no, mejor no informemos nada, ningún accidente, que ojo, eso es contra la ley. O sea, yo los insto a que eso no lo hagan, bajo ningún punto de vista. Ocultar accidentes, eso es una aberración. O sea, eso es una práctica que es completamente contra la ley. Una cosa es incumplir la ley, otra cosa no es hacer lo que la ley no te prohíba hacer, pero es que tener como ojo con eso. O sea, bien sinceramente, chicos. ¿Qué pasaría en ese caso si es que ocultan o no hacen saber sobre el accidente? Mira, ¿Habría una multa o algo? hay una multa, hay multa. No me recuerdo bien específicamente el monto de eso, pero te aseguro que no es poca plata. Sí, obvio. No es poco dinero. Y hay un tema ético también, o sea, yo los insto chiquillos, ya cuando estén trabajando más adelante, hay ciertas prácticas que no hay que tener, ¿ya? O sea, hay que ser bien responsable en eso y al fin y al cabo darse cuenta de que uno trabaja con personas. Para el papel te dice un accidente, 15 días perdido, pero resulta que esa persona tiene un nombre. Esos días perdidos que no trabaja son 15, 30 o la cantidad de días que sean, que la persona va a estar en su casa, la va a estar pasando mal. Él hizo entorno. Sí. Ya, chiquillos, se nos está acabando el tiempo, así que nos vemos la semana de más arriba, ¿ya? Y le voy a informar vía Moodle cuándo es la evaluación y de qué forma de la unidad 1. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Hasta Chao, luego. profesor, gracias por todo. Chao, profesor, Usted. gracias. Chao.